Bien, nuevamente entonces, hoy día 3 de noviembre del 2020, vamos a iniciar la unidad número 3, correspondiente al grupo del PP03 de la Escuela de Tecnología de la Información en Senati. Bien, números decimales. Como les decía, nosotros hemos pasado el tema de fracciones, ¿cierto? En el tema de fracciones veíamos de que prácticamente era una representación de una división, pero sin la necesidad de calcular su cociente, o sea, una división antes de, ¿no? O sea, no había necesidad de calcular el cociente o el resultado de esa división. Muy bien. En cambio, en los números decimales ya estamos trabajando con el resultado o con el cociente de una división, ¿no? Con el cociente de una división. Vamos a llamar con el resultado de esa fracción. Los números decimales pertenecen al conjunto de los números racionales, también de los números irracionales. ¿Ok? Bien. Acá justamente estamos viendo algunos ejemplos de fracciones: 3 octavos, ¿no? 3 octavos, 4 novenos, para los que no notan, 3 octavos, 4 novenos y 7 treintaavos, ¿cierto? Entonces, anteriormente nos enfocamos en el estudio de estas fracciones. Pues en los números decimales nos vamos a enfocar en el estudio de el resultado de dividir esas fracciones, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se escribe y cómo se denota y cómo se representa y pronuncia una ubicación de un número decimal? Acá en matemática nosotros separamos el número decimal o damos inicio a un número decimal pues con la coma decimal, no con punto y coma, no con punto, ¿ya? Es con coma decimal. Yo sé que en algunos aplicativos del celular que ustedes tienen, de repente van a notar de que el decimal lo representa por un punto. No, matemática, netamente, en tipo de cálculos, lo representamos por una coma. ¿Ok? Aclarado eso. De la coma hacia la izquierda tenemos la parte entera. Y cada ubicación de la parte entera tiene su nombre propio. Como hemos aprendido en el colegio, ¿verdad? Tenemos las cifras de unidad, decena, centena, unidad de millar, unidad de millón, o decena de millar, perdón, centena de millar, unidad de millón, etc. ¿Correcto? Después de la coma decimal también tenemos cada cifra un nombre propio. Si tenemos solamente un decimal, la terminación será en décimos. Si tenemos dos cifras decimales, la terminación del nombre del decimal será en centésimos. Si está en 3 o termina en 3 decimales, será milésimos. 4 decimales, 10 milésimos. 5 decimales, 100 milésimos. 6 decimales, millonésimos. Hay más ubicación, pero yo creo que ya no viene al caso, ¿no? Bien. ¿Por qué les digo que de acuerdo a la ubicación? Porque por ejemplo, vamos a poner acá adelantándonos. Si tengo este decimal, miren, se va a leer. Normalmente estamos acostumbrados a leerlo pues 2,5, ¿no? ¿Cuál es el valor? 2,5, lo cual no está mal. Pero también ya con este tema podemos leer 2 enteros, 5 décimos, o 2 enteros y 5 décimos, o 2 con 5 décimos. Cualquiera de esas formas estaría correcto. ¿Ok? Pero distinto fuera pues si estuviéramos, ahí tendríamos, como no hay ninguna cifra entera, es 0, denotaríamos simplemente el nombre del número decimal. Pero como vemos, tiene dos cifras decimales. Por lo tanto, el nombre del número decimal siempre le da la última cifra. Y los que ocupan la última cifra
tiene la terminación centésimos. Por eso ese número decimal lo llamaríamos 53 centésimos. 53 centésimos. Profe, si hubiera un número entero, imagínense que estuviera así, ¿no? Sería un entero 53 centésimos. Un entero 53 centésimos, ¿ok? Entonces, el nombre del número decimal lo da la última cifra o la última cantidad del número decimal. La última. Por ejemplo acá, ¿no? Hasta antes de ese tema, usted seguramente va a leer 21,125, lo cual no está mal, está correcto, no hay problema. Pero también, utilizando ya los contenidos de matemática, en este caso, en el tema de decimales, podemos llamarle 21 enteros 125 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque ocupa justamente 3 cifras decimales. Y la tercera cifra decimal pues se nombrará como milésimo. Muy bien. Vamos acá. Ojo, lo siguiente, ustedes, el material que voy a pasar, lo pueden descargar de Blackboard. Ya lo pueden leer, ¿no? Para complementar. La idea es acá hacerles un resumen, no leerles todo el contenido, será aburrido. Simplemente hacerles un resumen. Este cuadro es muy importante, ¿no? Resume muy bien esta unidad. ¿Ok? Resume muy bien. Todo número decimal se puede subdividir en dos tipos de números. Los números decimales racionales y los números decimales irracionales. ¿Cómo yo puedo determinar o cómo puedo yo filtrar quién es quién? Los números decimales racionales siempre tienen una fracción que le da origen, o sea, nacen de una fracción. A esa fracción, como pueden leer acá, se le llama fracción generatriz. De acá en adelante lo vamos a llamar simplemente como FG, ¿correcto? Cuando ustedes vean el acrónimo o la abreviación FG, nos estamos refiriendo a la fracción generatriz. ¿Ok? Fracción generatriz. Repito, un número decimal racional es aquel que nace, ¿no?, de una fracción generatriz. ¿Sí? De una fracción, tema que hemos pasado. En cambio, un número decimal irracional es aquel que no puede o no se puede determinar de qué fracción ha nacido, porque nunca nació de una fracción. Es un número irracional. Y los números irracionales por sí mismos forman partes de un conjunto numérico, el conjunto de los números irracionales. Ahí tenemos algunos ejemplos de números irracionales: raíz cuadrada de 2, el valor de pi, el valor de número e. Todas las raíces, por ejemplo, de números que no sean exactas, pasan a engrosar la cantidad de números irracionales. ¿Ok? De números irracionales. En este tema nos vamos a enfocar netamente en los números decimales racionales. ¿Ok? Bien, entonces los números decimales racionales, a su vez, se pueden subdividir en 3, ¿correcto? En 3, ¿no? El primero, el número decimal exacto. El número decimal exacto es aquel que tiene una cantidad finita de decimales. Finita quiere decir que puedo contar cuántos decimales tiene ese número. Por ejemplo, el número decimal 1,21 o un entero 21 centésimos. O el decimal 0,583121009. Fíjense, tiene bastantes números decimales, pero sí sé cuántos tiene. Tiene 8 números decimales. Basta que ustedes puedan determinar qué cantidad de números decimales tiene. Se trata de un número decimal exacto. Profe, ¿cómo hay exacto e inexacto? Claro. Entre los números decimales también tenemos los inexactos. Entre estos hay dos: el periódico puro y el periódico mixto.
¿Qué es el periódico puro? Es aquel decimal que se repite infinitas veces. El clásico 0,333333 infinito, ¿no? O el 0,1111 infinito. Hay un decimal que se repite infinitas veces. Y no necesariamente tiene que ser un número, también puede ser dos números. 21, 21, 21, 21, ¿no? Entonces el número periódico puro es aquel que se repite infinitas veces. Ojo, y el hecho de que sea una repetición infinita no significa eso que es irracional, no, porque como verán más adelante se puede determinar su fracción generatriz. Muy bien. Y por último tenemos el decimal periódico mixto, como un buen ceviche, por ejemplo, tiene pues una mixtura, ¿no? Pescado, marisco y todo lo demás. Igual acá. ¿Por qué es mixto? Porque tiene una parte exacta y una parte inexacta. ¿Cómo así? Por ejemplo acá, 0,5333333. Pueden notar de que el número 333333 es un infinito, decimal periódico puro, entonces, pero existe un número que no se repite, que es el 5. Entonces, el número decimal periódico mixto es aquel que tiene ambos, un exacto, o sea, una cantidad finita, y un inexacto, o sea, un número infinito que se repite, ¿no? Como su nombre dice, infinitas veces. ¿Ok? ¿De qué trata entonces conocer esto? Cuando nosotros vamos a tener operaciones con números decimales, no es tan conveniente, si vamos a hacer los cálculos así a mano, no es tan conveniente trabajar pues con todo, con los números decimales, porque vamos a perder precisión en los cálculos. ¿Ya? Ahora, otra cosa pues sería si estaríamos utilizando un software, ¿verdad? Si utilizaríamos un software, sí convendría pues trabajar con los decimales, ¿ya? Porque netamente los software trabajar con eso. Pero si nosotros vamos a trabajar con cálculos netamente con nosotros calculando, entonces conviene convertir los números decimales a fracción generatriz, a su fracción. Y nuevamente estaremos en casos de la unidad anterior, en operaciones con fracciones. Entonces de aquí para adelante vamos a aprender a determinar cuál es la fracción o cómo se calcula la fracción generatriz. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la fracción generatriz? Y vamos a hacerlo por acá. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? 0,25, 70, bueno, acá faltó su decimal, y 1,2. Vamos a calcularlo por acá. Entonces, cuando ustedes vean netamente FG, en este tema hace referencia a la fracción generatriz. ¿Ya? Fracción generatriz. La fracción generatriz es, como su nombre dice, la fracción que da origen a un número decimal, ¿ya? Racional. Recordemos, número decimal racional. Pero bien, como hemos visto, existen tipos de fracciones, o perdón, de decimales. El primer tipo de decimal es un exacto, entonces vamos a aprender a calcular la fracción generatriz de un decimal exacto. ¿Cómo se calcula la fracción generatriz de un decimal exacto? Vamos con un ejemplo. El decimal 0,2 o 2 décimos, ¿verdad? Décimo porque solamente tiene un número decimal, ¿no? Y acá vamos a poner casi igualito, pero con un entero. 3 enteros, 2 décimos. ¿Cómo podemos determinar qué tipo de decimal es? Si solamente tiene una cantidad finita de decimales, es un decimal exacto. ¿Ok? Entonces, en el primero podemos observar que tiene solamente un decimal
en el segundo tiene un decimal. Así tenga 20, 30, 40, 50, si podemos determinar cuántos decimales tiene, sigue siendo un decimal exacto. Y si es un decimal exacto, ¿cómo puedo yo calcular su fracción generatriz? ¿Cómo podemos calcular o determinar la fracción que da origen a ese decimal? La técnica es la siguiente, atentos. 0,2 igual, y pongo línea de fracción. En el numerador de esa fracción, recuerden que toda fracción pues tiene esta forma, ¿cierto? Numerador, el número que está arriba, denominador, el número que está abajo. Bien, entonces en el numerador de la fracción vamos a escribir el número en sí, 2, nada más. En el denominador el 1, y luego vamos a poner ceros. ¿Cuántos ceros debo poner? La cantidad de decimales que tenga. Como solamente tengo un solo número decimal, pues solamente corresponderá ponerle un 0, 2 décimos. Si se puede reducir, se reduce. Y acá sí se puede reducir. Podemos reducir sacando mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Por lo tanto, 2 décimos, su fracción generatriz es 1/5. O sea, la fracción que da origen a 2 décimos o 0,2, como quieras leerlo, es 1/5. Vamos a comprobar. Vamos a dividir 1 entre 5. No puedo dividir, simplemente 0, y para calcular decimales pongo un 0 y coma, ¿cierto? Técnica de división. 2 por 5 es 10, al 10 0. Y ahí está demostrado, ¿no? Entonces, la fracción que da origen a ese decimal o su fracción generatriz es 1/5. ¿Cómo trabajamos cuando hay enteros? En el siguiente caso, de la siguiente forma. 3,2 igual. Voy a separar los números, ¿sí? El entero del decimal, o sea, voy a tener 3 más 0,2, ¿no? 3,2, perdón. Vamos a poner por acá. Entonces 3,2 igual 3 más este 0,2. Ya hemos determinado cuál es su fracción generatriz, ¿verdad? Que está al costado, no lo vamos a hacer otra vez. 1/5. Entonces esta fracción ya sé cómo trabajarlo. 5 por 3, 15, más 1, 16/5. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 3 enteros, 2 décimos, su fracción que da origen es 16/5, ¿correcto? 16/5. Si quisiéramos comprobarlo, al dividir 16 entre 15, entre 5, 3 por 5 es 15, 16, 1, no puedo seguir dividiendo con una coma y un 0, 2 por 5, 10, ahí está el resultado, ¿no? También lo pueden representar como un número mixto, pero ahí tenemos la fracción generatriz de ese número decimal. De esa manera hemos visto entonces cómo podemos calcular la fracción generatriz de un decimal exacto. La fracción generatriz de un número decimal exacto. Ahora, vamos con los decimales inexactos. Como hemos visto en la subdivisión, ¿no? La fracción generatriz de un decimal inexacto, ¿no? O en estos decimales inexactos tenemos el primero de ellos, que son los decimal puro, ¿verdad? ¿No? Para ser más exacto, periódico puro, decimal periódico puro. Vamos con el siguiente ejemplo, el número que habíamos puesto ahí en el ejemplo, ¿no? 0,333333333. ¿Y qué hacer cuando hay su parte entera? 2,333333, ¿no? Entonces desde aquí vamos aclarando, no porque un decimal sea infinito es inexacto, o perdón, es irracional, no. Entonces, como yo no puedo estar escribiendo infinitas veces el número 3, hay una manera de representar este número, ¿ya? 0,3 y su sombrerito. Ese sombrerito quiere decir de que este 3 se repite muchas veces, infinitas veces, ¿ok? Estamos en el caso de un número periódico puro. ¿Por qué su nombre periódico?
Porque se repite. Y puro porque es un solo número que se repite. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos la fracción generatriz de un decimal inexacto o decimal periódico puro? De la siguiente manera. Ponemos la línea de fracción. En el numerador escribimos ese número, el número que se está repitiendo, en este caso solamente es el 3. Y en el denominador voy a escribir el número 9 o nueves. Pero ¿cuántos nueves? La cantidad de números que se repitan. Profe, se repiten infinitos números. No. O sea, ¿qué números se están repitiendo? Como pueden observar, aquí solamente se repite un solo número. Y ese número es el 3. Se repite infinitas veces, correcto, pero solamente es uno. Por lo tanto, solamente escribiré un 9. Si hubiéramos tenido dos números que se repiten, tendríamos que dos 9 hubiéramos escrito. Si hubiéramos observado tres números que se repiten, hubiéramos ingresado tres 9. Por lo tanto, reducimos, si es que podemos reducir, y acá sí que podemos hacerlo, tercia 1, tercia 3. Entonces, por lo tanto, la fracción generatriz de este número decimal periódico puro es un tercio, ¿no? Un tercio. Si nosotros quisiéramos comprobar, al momento de dividir 1 entre 3, tendríamos que no puedo dividir 0, pongo el 0, 3 por 3 es 9, al 10 1, otra vez el 0, 3 por 3 es 9, al 10 1, y fíjense, acá entro en un bucle infinito, ¿ve? Entonces ahí pueden determinar de que un tercio efectivamente es la fracción generatriz o la fracción que da origen a ese número decimal periódico puro. ¿Qué hacer cuando hay un entero? Igual que en el caso anterior, primero voy a representarlo como debe ser. Ahí está su sombrerito. Recuerden que ese sombrerito me indica que ese número se repite. Luego separamos el número. Y por último pasamos a calcular. Como nosotros ya hemos calculado cuánto es, ¿no? Directamente lo reemplazamos. Y entonces acá obtenemos 2 por 3, 6, más 1 es 7. Entonces 7 tercios es el número que da origen a este número decimal. 7 tercios sería la fracción que da origen a ese número decimal. Si nosotros quisiéramos comprobar, dividiendo 2 por 3 es 6, al 7 1. Para calcular decimal pongo una coma y agrego un 0. 3 por 3 es 9, al 10 1, y otra vez se repite infinitas veces, ¿correcto? Entonces, de esa manera hemos aprendido a calcular o determinar la fracción generatriz de un decimal periódico puro. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo determinar la fracción generatriz. Vamos acá, fracción generatriz, esta vez de un decimal periódico mixto. Fracción generatriz de un decimal periódico mixto. Hemos dicho que es mixto porque combina un exacto con un periódico puro o inexacto. Vamos a ver también dos ejemplos, ¿no? Vamos al primero, 0, acá está. Y el otro es qué pasa cuando hay un decimal, un entero, ¿no? Vamos a poner el mismo decimal. Caray. Muy bien. Entonces acá tengo un número, este es el ejemplo, ¿no? Que es 0,21, 21, 21, 21, y ese 21 se repite infinitas veces. Y el otro número es con una parte entera. ¿Cómo procedemos? Atentos. Primero copiamos el número y lo ordenamos como debe de ser. Identificamos que existen dos números que se repiten infinitas veces, por lo tanto, a esos dos números le voy a poner su sombrerito. No olviden que el sombrerito significa de que ese número se repite muchas veces. Entonces hago la línea de fracción, ahí está, y esta vez copio todo el número, 521, ¿verdad? Y le resto el número que no se repite. El número que no se repite en este número decimal es justamente el 5. Le resto el 5.
Muy bien. Y luego debajo voy a poner números 9. ¿Cuántos números 9? La cantidad de decimales que se repiten. Y como hemos podido observar acá, ¿cuántos números decimales se están repitiendo? No solamente es uno, son dos, ¿verdad? Entonces voy a poner por eso 2 9. Y luego voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de números decimales exactos que tenga. Solamente hay un solo número decimal exacto, que es el 5. Por lo tanto, le corresponde solamente un 0. Calculamos 521 menos 5. Será pues 516, ¿verdad? 16, 6 más 5 es 11. Correcto. Dividido entre 990. Si podemos reducir, se reduce. En este caso, puedo reducirlo, perdón, extrayendo mitad de 516. Pues acá vamos a poner 258, ¿verdad? 8 más 8 es 16, 5 más 5 es 10, más 1 es 11, 2 más 2, 4, más 1, correcto, 258, ¿no? Mitad de 990 sería 495, ¿no? 5 más 5 es 10, 9 más 9 es 18, más 1 es 9, ¿no? Llevo una, 4 más 4 es 8, más 1 es 9, ahí está, muy bien. 258 tiene mitad, pero 495 ya no tiene mitad, pero puede tener tercia. A ver, 8 más 2, 10, más 5, 15, no tiene tercia. Bien, entonces terminamos. El número, por lo tanto, la fracción generatriz que da origen a este número decimal es 258 495 avos. ¿No? Vamos a comprobar rápidamente con nuestro amigo la calculadora. Allí está. Vamos a poner 258 entre 495 y ahí está efectivamente, ¿no? Es el número 0,521212121. Y cuando tenemos una parte entera hacemos lo mismo. Primero ordenamos el número, su sombrerito donde corresponde. Luego, ya saben, hay que separarlo, ¿no? Hay que separarlo. Y luego procedemos a hacer el cálculo. Como acá nosotros ya tenemos cuánto es su fracción generatriz del primero, podemos directamente calcularlo, ¿no? Entonces 400, vamos a apoyarnos con la calculadora. 495 más 258 son 753. Acá tengo 753 entre 495. Es la fracción generatriz de un entero 521 periódico mixto. Listo. De esa manera entonces hemos aprendido a calcular la fracción generatriz de un mixto. ¿Por qué es mixto? Combina ambos, ¿no? Voy a poner 9 y ceros. ¿Cuántos 9? La cantidad de números decimales que se repita. Como acá hemos tenido, como han observado, se repetían 2, poníamos solamente 2 9. Si se repetía un solo número, solamente poníamos un solo 9. Si se repetían 3 números, poníamos 3 9. Y también ponemos ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de decimales exactos que tengan. Como solamente observamos que teníamos un solo número decimal exacto, le poníamos un 0. Si hubiéramos tenido 2, le hubiéramos inscrito 2 ceros. Todo va a depender pues de acuerdo al caso que estemos calculando.